Muy buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? No saben el gozo que nos da a mi esposa y a mí de poderles saludar nuevamente y entrar a sus hogares. Es una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo corto, pero queremos dar un mensaje, queremos eh, dar una pequeña enseñanza a lo largo de toda esta semana que le hemos titulado Camino a la Victoria, en razón de celebrarse la Semana Santa en estos días. Espero que se encuentren muy bien, mi esposa y yo deseamos siempre que estén muy bien, que todo este tiempo en familia lo estén disfrutando grandemente ahí al lado de sus seres queridos. Y como siempre les he estado viniendo, les he estado diciendo siempre en cada una de los mensajes, cuidémonos, mantengamos alerta siempre, todo a nuestro alrededor, que las alarmas estén ahí siempre pendientes, sensibles a cualquier situación, y que podamos tener un tiempo en paz en casa, un tiempo de unidad, un tiempo que estemos disfrutándonos los unos a los otros, siendo creativos en estos días en casita. ¿Por qué no? Es importante, eso es sumamente importante y valioso, que los chicos, los chiquitillos, sepan que papá y mamá están en casita y que hay días bonitos donde podemos estar pasando juntos y celebrando de alguna manera. Así es que muchísimas gracias nuevamente. Nos hace mucha falta, créannos que nos hace mucha falta. La Iglesia Ciudad de Victoria está deseando abrir sus puertas para un buen apretón de manos y continuar haciendo la labor que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, como es llevar su palabra. Un saludo también para las familias que nos están viendo desde el extranjero. Les enviamos un gran abrazo, un gran saludo a las familias, a los amigos que están en diferentes países, que ya nos han reportado su sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, es un gran honor saludarles. Como les decía, ahora vamos a iniciar hoy una pequeña secuencia durante todos estos días hasta el domingo, con motivo de la celebración de la Semana Santa, que le hemos titulado Camino a la Victoria, que es la última semana que Jesús estuvo con nosotros aquí en la tierra. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas pequeñas notas que hemos preparado para tener un tiempo de enseñanza y compartir. ¿Qué les parece? Muy bien, si usted quiere anotar, si usted tiene ahí papelito y tiene lápiz, sería de gran provecho para que luego usted repase las notas y usted pueda investigar más. Esto es muy por encimita porque son temas de gran profundidad, ¿verdad? Que nosotros necesitamos conocer más. Pero antes de iniciar vamos a orar. ¿Qué le parece? Si usted me acompaña en esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, estamos sumamente agradecidos por este día, Señor, por las bendiciones que tú nos has regalado, Señor. Estamos conscientes, Señor, de los responsables que debemos ser en estos días, pero también, Señor, tenemos la seguridad que tú estás con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, que tu mano poderosa está guardando a nuestra familia, cada una en su casa, donde quieran que estén. Señor, bendíceles de una manera sobrenatural, poderosa y maravillosa, Señor, y que sea un tiempo que podamos aprender muchas cosas, Señor. Gracias por este tiempo, y todo lo que hoy vamos a hablar lo vamos a poner en tus manos preciosas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amada familia. Gloria a Dios. Bueno, empecemos diciendo que la Semana Santa es un tiempo que normalmente nosotros usamos para tomarnos unas vacaciones, para ir a la playa, para tener un tiempo de esparcimiento, ¿verdad? Con la familia, etcétera. Es un tiempo donde aprovechamos para salir de vacaciones a diferentes lugares, y esto está bien, siempre lo hemos hecho. Verdaderamente ha sido una gran bendición cuando compartimos con la familia y programamos un viaje y programamos mucha cosa bonita, las comidas tradicionales de estos tiempos, que ustedes conocen muy bien y que nos gusta saborear en esta época que es
muy de tradición. Pero verdaderamente tenemos que ir aprendiendo poco a poco a que la Semana Santa pues no es exactamente esto, ¿verdad? Sino que es un tiempo en que nosotros debemos convivir con la familia, regocijarnos, darle gracias a Dios por la gran bendición que tenemos y por lo que verdaderamente significa. Poquito a poco lo vamos a ir viendo. Así es que, como les decía ahora, este camino hacia la victoria es el maravilloso camino de nuestro Señor Jesucristo desde que entró a la ciudad de Jerusalén, ese primer día, e hizo un montón de cosas, grandes milagros de sanidad, de liberación, hizo maravillas tremendamente, pero así también era acosado y perseguido. Así es que en este primer día que el Señor entró a Jerusalén, sus seguidores, como ustedes lo podemos ir viendo ahora poquito a poco, le recibieron con grandes ovaciones, alabando su santo nombre. Para otros, pues simplemente era un hombre común y corriente que se decía ser el Hijo de Dios y que había venido para salvar a la humanidad. Entonces tenemos los dos bandos, que eran sus seguidores y que era los demás pues que creían que era tal vez un farsante, por decirlo de alguna manera, pero es una realidad porque era el pensamiento de estas personas que decían que iba a traer libertad a su pueblo. Pero lo cierto del caso es que para los creyentes y para los no creyentes estaba dando inicio a una gran verdad para todos. Esto no era solamente para los que creían, esto era una verdad maravillosa para todos los que le aceptaran como Señor y Salvador. Dios no estaba haciendo ninguna excepción en ninguna persona, ni estaba haciendo ningún tipo de selección. Usted sí, usted no, a ustedes sí, a ustedes no. Sino que, como dice Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, dice, no se pierda y tenga vida eterna. Usa una palabra que es todo aquel, es toda persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, ese que va a tener vida eterna. Pero ¿qué le parece si nos remontamos unos 1500 años atrás en la línea del tiempo? Quisiera hacer una especie de paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento se habla mucho de la llegada de Jesús, del Hijo de Dios, del nacimiento del Salvador del mundo. Muchas profecías en el Antiguo Testamento ya lo estaban anunciando desde muchos años atrás. Y quiero empezar por Moisés. Quiero empezar por Moisés cuando él vivía en Egipto. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, usted puede leer ahí en los capítulos 1 y 2, cuando el pueblo hebreo era esclavo de Egipto, ¿verdad? Y vemos cómo en aquel tiempo nació Moisés dentro de ese pueblo hebreo, de una madre hebrea, por supuesto, pero la Biblia nos cuenta de que lo tuvieron escondido, así literalmente escondido durante más o menos 3 meses, porque había una persecución tremenda contra los hebreos. El rey de ese tiempo tenía temor por el pueblo judío porque se estaba desarrollando, se estaba multiplicando rápidamente, le estaban naciendo hijos e hijas rápidamente. Dios estaba multiplicando a su pueblo. Más de 400 años de esclavitud en Egipto, entonces eran generaciones tras de generaciones que se venían multiplicando, que venían creciendo. Entonces el rey de Egipto tuvo temor en ese tiempo, principalmente por esta situación, de que al final el pueblo hebreo tomara control sobre el pueblo de Egipto. Así es que este nuevo rey, ahí en Éxodo capítulo 1, versículo 8, le ordenó a las parteras de las hebreas, que atendían los partos de las hebreas, que mataran a todo hijo varón que naciera. Ahí usted en el capítulo 1, versículo 16 lo puede leer. Pero que si era hija, entonces que viviera. Los hijos tenían que morir. Y cuando Moisés nació, como les decía, tuvieron que esconderlo, porque también lo iban a matar. Pero pasó un tiempo y definitivamente ya no lo pudieron tener más escondido. Entonces lo pusieron en una arquilla, que es una especie de cesta, una pequeña barca,
¿verdad? Preparada para que no se hundiera, y lo pusieron en el río para que navegara a la deriva. La hija del faraón, que estaba por ahí, por esa cercanía, se lo encontró. Lo recogió y lo llevó y se lo dio a una de sus damas de confianza, que dicho sea de paso, dice la palabra de Dios que era la madre de Moisés, para que lo criara, para que lo cuidara, y en un tiempo determinado se lo llevara a la esposa de Faraón para que ésta lo adoptara como su hijo. Ahora, este acontecimiento tan maravilloso tiene un paralelo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, y usted puede leerlo en el capítulo 1 y 2, donde se narra el nacimiento de Jesús y cómo María y José tuvieron que huir para protegerlo también del rey Herodes, que lo quería matar, porque se le había dado la noticia a este rey de que había nacido un rey, y él por supuesto tenía temor y mandó a matar a todos los niños que por esa época habían nacido para aniquilar a este rey de los judíos que había nacido. Entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se nos enseñan dos cosas principalmente. Una de ellas es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos leer en Mateo 2:15, cuando el Señor dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, a través de Moisés y todas las generaciones que llegaron a Egipto, y cuando salieron de la esclavitud, y usted conoce toda la historia, cuando el pueblo estuvo vagando por el desierto durante tantos años, ahí es donde el Señor dice que de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esa es una de las partes que nos enseña esta explicación. Y la otra parte, la segunda parte, es tan importante que el enemigo trató de matar la misión de Cristo en la tierra. Perdón la interrupción, pero creo que se nos fue un poquito la señal. Hemos tenido un poquito de problemitas con esto, pero confiamos en el Señor de que podamos terminar. Muy bien. Entonces, como segundo punto, les decía que el enemigo trató de evitar que se cumpliera la misión de Cristo, que a través de su muerte y de su resurrección, Él estaría reconciliando a la humanidad con el Padre. Era un ministerio de reconciliación de Jesús, de reconciliar a la humanidad con el Padre. Entonces, el enemigo tenía todo esto muy fresco y quería tratar de ver cómo evitaba que esto sucediera. Entonces, tenemos estas dos situaciones importantes, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento, donde se nos enseña a nosotros todo esto que hemos estado explicando. Así es que este tiempo de Semana Santa, amada iglesia, es un tiempo para darle gracias a Dios. Estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, la pasión de Cristo. Lo más maravilloso que a nosotros nos haya podido pasar en la vida, que es que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos salvos, para perdonar nuestros pecados. Así es que es un tiempo de reflexión. Máxime ahora que estamos en nuestros hogares, que estamos con nuestras familias, debemos de tomarnos un tiempo para meditar sobre este gran acontecimiento y enseñar a los nuestros también de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Jesús entra a Jerusalén unos días antes de la Pascua. La Biblia exactamente no menciona que sea domingo, no menciona exactamente un día en específico, pero por tradición lo celebramos el día domingo. La Pascua es una fiesta muy importante para los judíos. ¿Por qué? Porque es la fiesta donde celebran precisamente la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Es una celebración que el Señor dejó claro que se debía celebrar para todas las generaciones. Entonces, Jesús también celebraba la Pascua. Jesús venía también a celebrar la Pascua estando en Jerusalén. La única diferencia en este momento, amados hermanos, es que Jesús sería el Cordero inmolado. O sea, el Cordero inmolado significa que sería el Cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Él mismo sería el Cordero inmolado, el que nos daría esa salvación, porque Él era puro y santo, que en todo, dice la Biblia, que en todo, Hebreos 4:15 lo dice, que era semejante a nosotros, excepto que en Él no había pecado.
Entonces Jesús, ese cordero puro y santo, sin mancha, sería el cordero para este tiempo de la Pascua, para librarnos a nosotros de nuestros pecados. Los borraría completamente. Los borraría completamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El enemigo siempre va a tratar de escarbar del fondo para tratar de recordarnos a nosotros nuestra vida anterior. Esa vida de la cual Cristo nos sacó, esa vida de la cual Cristo nos rescató. Fuimos perdonados en la sangre del Cordero de Dios. Así es que nunca usted permita que el enemigo venga a escarbar de su vida anterior, donde Cristo ya lo perdonó y olvidó sus pecados totalmente y los echó a las profundidades del mar, para que venga a recordarle y a reclamarle quién fue usted en otros tiempos. Eso no lo debemos permitir. Tenemos un Señor Jesús, el Salvador, que está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros. Muy bien, cuando Jesús entra a Jerusalén ese primer día, dice la Biblia que la gente tendía sus mantos por el camino, por donde él iba pasando. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Usted lo puede leer en Mateo 21, versículo 8. Era tremendo cómo la gente estaba recibiendo al Hijo de Dios cuando venía entrando a Jerusalén. Lo hacían con gran júbilo y las exclamaciones eran: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús, Hosana en las alturas. Usted podría pensar o imaginar esos tiempos, ese día en que el Hijo de Dios, que ya la gente lo conocía, que venía haciendo milagros, que venía haciendo tantas cosas, entró a Jerusalén sobre aquel burrito de una manera humilde. Él no necesitó un trono de oro, él no necesitó un carro último modelo, una limusina, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él simplemente dijo en un burrito, mostrando su humildad, mostrando su señorío, y soberanía y su autoridad. El Hijo de Dios entrando a Jerusalén, iniciando un camino hacia la victoria. Tremendo. Este mismo día, amada iglesia, él visitó el templo, y usted puede leer ahí siempre en Mateo 21, cómo él llega al templo y se da cuenta de que el templo estaba siendo usado por mercaderes, está siendo usado para vender, para hacer diferentes negocios, venta y compra de mercaderías y un montón de cosas. Y algunos pensarán, bueno, es que el Hijo de Dios, ¿cómo se iba a enojar de esa manera? Jesús se enojó y sacó a todos estos mercaderes del templo de Dios. Él dijo, esto es una casa de Dios, esta es la casa de mi Padre, es la casa de oración, no tienen por qué venir a dañarla, a ensuciarla, a contaminarla con tanta mercadería y con una cueva de ladrones, convirtiéndola en una cueva de ladrones. Bueno, Jesús termina su primer día en Jerusalén y sale hacia Betania, donde pasó la noche. Es importante saber que Jesús salía de Jerusalén e iba a Betania a pasar la noche. Él iba y venía de Jerusalén a Betania para dormir y descansar y luego regresar nuevamente. Betania quedaba a unos 2,5 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, ¿verdad? Para que tengamos más o menos una idea. En ese segundo día, podríamos llamarle lunes, en ese segundo día que Jesús viene a Jerusalén, de camino se encuentra con la higuera. ¿Recuerda usted la higuera? Se encuentra con la higuera y la maldice porque ve que ella no da frutos. Ahí usted va a encontrar toda la explicación siempre en Mateo 21, específicamente en el capítulo 18 al 22. Entonces, él llega a Jerusalén nuevamente y los sacerdotes y los ancianos del pueblo lo comenzaban a acosar. Y era acosarlo, era intimidarlo, era tratar de acorralarlo para buscar en él alguna forma de acusarlo y matarlo. Porque él se llamaba ser el Hijo de Dios y podían estos hombres ver los milagros y las sanidades y todo lo que él hacía, y por supuesto no les iba a gustar. Pero él continuaba enseñando en el templo, continuaba enseñando por medio de parábolas, él continuaba sanando, continuaba liberando, continuaba enseñando la verdad de Dios, el propósito por el cual él había llegado a Jerusalén. Así es que, amados hermanos,
Queremos mañana continuar con otra entrega sobre el camino hacia la victoria de Jesús sobre la muerte, la victoria del Hijo de Jesús sobre el pecado, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por usted y por mí, para que seamos perdonados, para que seamos redimidos, para que tengamos una vida eterna juntamente con Él. Dice la palabra de Dios que somos coherederos juntamente con Cristo por toda la eternidad. Muchísimas gracias por este tiempo. Les bendecimos, mi esposa y yo, como pastores de la Iglesia Ciudad de Victoria. Les bendecimos y deseamos en nuestro corazón que estén bien, que se encuentren seguros, que estén felices, que tengan gran gozo, que tengan júbilo, que disfruten este tiempo. Esposa, disfruta tu tiempo con tu esposo. Esposo, disfruta tu tiempo con tu esposa. Padres, disfruten su tiempo con sus hijos. Hijos, disfruten a sus padres en estos tiempos. Abuelos, abuelitos, abuelitas, etcétera. Quien esté ahí en su casa compartiendo con ustedes, es maravilloso este tiempo. Tenemos la fe y la confianza, amada iglesia, de que estos tiempos pasarán pronto. Sí, se están dando situaciones muy, muy fuertes en el mundo. Vemos cómo se están desarrollando más focos de contagio en muchos lugares. Pero ¿sabe qué? Cristo vino al mundo para salvarnos de todas estas plagas. Cristo vino al mundo para darnos su vida, para derramar su sangre en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Así es que, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tenga la seguridad de que el Señor le va a respaldar en todo. Obediencia, responsabilidad, el cuidado, estar siempre alerta, por favor. Eso es algo que deseamos mi esposa y yo con todo nuestro corazón. Y queremos orar para despedirnos y darle gracias a Dios por este maravilloso momento que nos ha regalado. Les recuerdo que mañana a las 7 de la noche también estaremos con una nueva entrega de este camino hacia la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, una vez más queremos darte la gloria y la honra a ti, Jesús, por este maravilloso momento que llegamos a través de este medio a todos nuestros hermanos en Costa Rica y fuera de esta nación, Señor. Bendíceles, Señor. Glorifícate en sus vidas. Ayúdanos a todos, Señor, a ser cada día mejores, a que ese acercamiento a ti, Señor, sea un acercamiento sincero, un corazón contrito y humillado, Señor, que tú nunca vas a despreciar. Un corazón sobre todo agradecido, Señor, en estos tiempos, Señor, que nos estás enseñando. Es difícil, es triste, desanima y muchas cosas, Señor. Es preocupante, pero tenemos, Señor, el gran consuelo, tenemos el gozo y tenemos un corazón sumamente agradecido porque sabemos que tú estás en el control de todo esto. Familia, muchas bendiciones. Reciban de parte mía y de mi esposa un gran abrazo, un gran apretón de manos y que tengan una feliz noche. Disfruten este tiempo en familia. Hasta mañana, que el Señor me los bendiga.